Hola, soy Miriam Levy, tengo 49 años. Actualmente vivo en la Ciudad de México con mi esposo mexicano. Soy de Tel Aviv, Israel. La historia de cómo llegué a México es realmente increíble. Vine a México para asistir a la boda de mi hija, Lía. En ese momento, estaba muy preocupada porque mi hija de 25 años iba a casarse con un hombre mexicano. Pero entonces, algo asombroso sucedió. Mientras observaba la ceremonia de boda de mi hija, yo misma me enamoré de México y también de un hombre mexicano de 55 años. Incluso ahora, me parece extraño. ¿Quién hubiera imaginado que yo, una mujer que crió sola a su hija y que ya no soñaba con volver a casarse, podría iniciar un nuevo amor en un país extranjero a los 49 años? Lo más asombroso es que incluso obtuve la nacionalidad mexicana y me convertí completamente en una mujer mexicana. ¿Qué me pasó realmente? Déjenme contarles la dramática historia del segundo capítulo de mi vida, cómo una mujer de Israel comenzó de nuevo en México. Empecemos la historia ahora. Primero, debo compartirles sobre mi vida en Israel. Trabajé como trabajadora social en Tel Aviv. Me casé, tuve a mi hija Lía y llevé una vida normal, pero luego, la relación entre mi esposo y yo se deterioró gradualmente. Nuestras visiones de la vida eran muy diferentes y nuestras personalidades no eran compatibles. Nos divorciamos cuando Lía tenía 8 años. Fue una decisión increíblemente difícil. Para una mujer divorciada en Israel, criar a una hija sola no fue fácil. Como trabajadora social, había sido testigo de muchos niños de familias con dificultades. Quería criar a mi hija sin que sufriera esas penurias. Desde pequeña, Lía fue muy buena estudiante, especialmente dotada para los idiomas. Hablaba fluidamente hebreo, inglés y árabe. Después de graduarse de la escuela secundaria, dijo que quería ser estudiante de intercambio en México. Al principio, no podía entender por qué quería ir a un país tan lejano, pero Lía dijo que estaba muy interesada en la cultura y el idioma de México. No sabía mucho sobre México, solo pensaba que era un país pequeño en América Latina. Después de que Lía llegó a México, parecía muy feliz. Aprendió español muy rápido y se hizo amiga de muchos mexicanos. Pero cuando escuché que había empezado a salir con un hombre mexicano, me preocupé mucho. Él se llamaba Ricardo Montes y Lía decía que era profesor de Relaciones Internacionales en una universidad en México. Él era 5 años mayor que Lía, es decir, tenía 30 años. Al principio, solo pensé que estaban saliendo por diversión, pero su relación parecía volverse cada vez más seria. Cada vez que hablábamos por teléfono, Lía solo hablaba de Ricardo. Decía que él era muy amable y la comprendía por completo. Pero yo seguía sin estar tranquila. ¿Podrían ser realmente felices con sus diferencias culturales y lingüísticas? ¿Y si Lía quería quedarse en México? Casi un año después, llegó la impactante noticia. Iban a casarse. Estaba realmente atónita. ¿Casarse? ¿Y con un hombre extranjero? Durante los meses siguientes, hablé constantemente con Lía. Le pregunté si estaba segura, si no se arrepentiría después. Pero la decisión de Lía era firme. Dijo que amaba mucho a Ricardo y que quería vivir en México. Luego, me invitó a la boda. Lo pensé mucho, debía ir o no. Finalmente, por mi hija, decidí ir a México. Cuando aterricé en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, EICM, mi primera impresión fue increíblemente fuerte. El aeropuerto era enorme y moderno. Las instalaciones eran incluso mejores que las del aeropuerto en Israel. Todo estaba limpio y ordenado. La gente también respetaba mucho las reglas. El proceso de inmigración fue muy rápido. Estaba preocupada porque solo sabía hablar inglés, pero afortunadamente había muchas señales en inglés en el aeropuerto y el personal también me ayudó en inglés. Cuando tomé un taxi hacia el centro de la Ciudad de México, me quedé realmente asombrada. Edificios altos e impresionantes, las calles también eran amplias y limpias, y los conductores eran sorprendentemente ordenados. Esta sensación era muy diferente a Tel Aviv, Israel. Este lugar me daba una sensación más tranquila y organizada, y había muchos letreros. Los letreros escritos en español me parecían tan atractivos y hermosos. Lía me recibió en el aeropuerto. Parecía increíblemente feliz.
Mi hija parecía más radiante después de solo unos meses sin verla. Tuve la sensación de que la vida en México le sentaba muy bien, pero en el fondo, seguía preocupada. Me preguntaba si realmente sería feliz en este país. Al día siguiente, finalmente conocí a Ricardo Montes. Nos encontramos en un restaurante. Mi primera impresión de él no fue mala. Era alto y de apariencia tranquila. También hablaba inglés con fluidez, así que no hubo problemas de comunicación. Pero yo seguía en guardia. No puedes conocer la verdadera naturaleza de una persona solo por su apariencia. Ricardo me saludó con mucha educación, dijo que estaba muy feliz de conocer a Lía y prometió que se asegurarían de vivir felices para siempre. Pero yo no podía creer inmediatamente esas palabras. Dudaba si él realmente aceptaría a Lía, una extranjera, como parte de su familia. Durante la comida, le pregunté a Ricardo muchas cosas sobre su familia, si su trabajo era estable y cómo se habían conocido. Ricardo respondió a todo con atención. Dijo que su familia también quería mucho a Lía y que estaban aprendiendo sobre la cultura israelí, pero mi corazón aún no se abría por completo. Lo que decía sonaba bien, pero dudaba cuáles eran sus verdaderos sentimientos. Durante la comida, hubo cosas que mostraron diferencias culturales. La forma de comer de los mexicanos era muy diferente a la de Israel. También tuve dificultades para usar los tenedores y cuchillos, o la falta de ellos para ciertos platillos, en contraste con Israel. Y fue interesante que se sirvieran muchos platos a la vez. Algunos platillos eran bastante picantes. Yo no estaba acostumbrada a comer picante, y el sabor de algunos platos era un poco fuerte. Unos días después, Ricardo me llevó a mi primera experiencia cultural. Me probé un vestido mexicano tradicional. Era un atuendo realmente hermoso, lleno de colores y con un diseño elegante. Tomarme fotos con el vestido fue una experiencia novedosa. También participamos en una demostración de preparación de chocolate tradicional. Aprendimos desde cómo preparar el cacao hasta cómo disfrutarlo correctamente. Pensé que era una cultura llena de reverencia. En Israel también hay una cultura de café, pero no tiene un sistema y no enfatiza tanto los rituales como aquí. Al ver a Ricardo explicar detalladamente la cultura mexicana, sentí que estaba muy orgulloso de su cultura, y también pensé que quizás esto era lo que había atraído a Lía a esta cultura. También paseamos por el centro histórico y Coyoacán, lugares muy hermosos e impresionantes. Fue entonces cuando me di cuenta de que México tenía una historia y tradiciones profundas. Escuchar a Ricardo contar la historia de México fue fascinante. Durante todo ese día, mientras experimentaba la cultura mexicana, gradualmente abrí mi corazón. Me di cuenta de que México tenía una cultura más profunda y hermosa de lo que imaginaba. Pero entonces ocurrió un encuentro inesperado. Ricardo me llevó a un centro cultural comunitario local. Allí, conocí a un hombre mexicano que hacía voluntariado. Su nombre era Javier Rojas, tenía 55 años. El señor Rojas hablaba muy bien inglés y, sorprendentemente, sabía un poco de hebreo. Dijo que había trabajado con una empresa israelí cuando era joven. El señor Rojas me dio una muy buena impresión. Era una persona tranquila pero con sentido del humor. Dijo que venía al centro comunitario para ayudar a la gente. Al hablar con el señor Rojas, sentí una verdadera paz. Las emociones que había olvidado hace mucho tiempo parecieron revivir. El señor Rojas me preguntó sobre mi vida en México y mostró mucho interés. También le interesaba la cultura israelí. Le expliqué sobre la historia y la cultura de Israel, y me gustó su actitud de escucha seria. Hablamos durante aproximadamente 1 hora ese día, y fue un tiempo increíblemente agradable. Después, intercambiamos números de teléfono. Volvimos a vernos. La preparación para la boda había comenzado. Lía quería tanto una boda tradicional mexicana como una boda de estilo occidental. Nos pusimos ocupadas. Tuvimos que preparar los atuendos, elegir el lugar y organizar la lista de invitados. Mientras ayudaba a Lía, aprendí sobre la cultura de las bodas mexicanas. Era una cultura muy formal y que valoraba profundamente los lazos familiares. Me impresionaron especialmente la pedida de mano y la misa de velación. Pensé que realmente tenían un significado profundo, reconociendo la formalización de una familia. En Israel también hay ceremonias similares,
pero no tan solemnes como en México. Durante la preparación, conocí a muchos miembros de la familia de Ricardo. Fueron muy amables conmigo. No me discriminaron por ser extranjera y me trataron como parte de la familia, especialmente la madre de Ricardo. Ella fue muy amable conmigo. También le interesaba la cultura israelí y me enseñó recetas de algunos platillos mexicanos. Al presenciar esa actitud, mi corazón se fue relajando gradualmente. Pensé que en una familia como esta, Lía sería feliz. Llegó el día de la boda. Fue un día realmente emotivo. Cuando Lía apareció con su vestido de novia, rompí a llorar. Estaba tan hermosa, no podía creer que la vestimenta tradicional mexicana le sentara tan bien y se veía increíblemente feliz. Su rostro estaba radiante. Al ver esa escena, pensé que mis preocupaciones habían sido inútiles. La ceremonia de boda fue muy solemne y hermosa, desde la boda tradicional mexicana hasta la boda de estilo occidental. Fue una boda maravillosa que combinó ambas culturas. Me emocionó especialmente tomar la mano de Lía para caminar por el pasillo. Se sintió como un sueño que la hija que crié sola tuviera una boda tan maravillosa. Los invitados también fueron muy numerosos, no solo mexicanos, sino también extranjeros, y todos les desearon lo mejor a Lía y Ricardo. Al ver eso, me emocioné mucho. Estaba segura de que con la bendición de tantas personas, ellos serían felices. Después de la boda, volví a encontrarme con el señor Rojas en la recepción. Sorprendentemente, el señor Rojas también asistió a la boda. Dijo que había sido invitado porque conocía a la familia de Ricardo. El señor Rojas se acercó a mí y me felicitó. Estaba muy contenta. Hacía solo unos días que no nos veíamos, pero se sentía como reencontrarse con un viejo amigo. Al hablar con el señor Rojas, sentí una verdadera paz. Amablemente me preguntó sobre la boda y mi vida en México, y el señor Rojas dijo que Lía se veía muy feliz. También dijo que ahora yo podría estar tranquila, pero al mismo tiempo, se preocupó por mí. Dijo que ahora que Lía estaba casada, yo también debería buscar la felicidad para mí, que todavía era demasiado joven para vivir sola. Al escuchar esas palabras, sentí un calor en mi corazón. Hacía mucho tiempo que nadie se preocupaba por mí de esa manera. Siempre había vivido preocupada por Lía, así que fue muy emotivo que alguien se interesara por mí. A partir de entonces, el señor Rojas y yo nos vimos con más frecuencia. El señor Rojas dijo que me llevaría a conocer la Ciudad de México. Así que empezamos a salir juntos. Fuimos al lago de Chapultepec, paseamos por el centro histórico y visitamos los mercados tradicionales. El señor Rojas me explicaba detalladamente la historia y la cultura de México. Poco a poco, fui sintiendo la belleza de México, su gente amable, su hermosa cultura y sobre todo, me sentía muy cómoda junto al señor Rojas. Parecía que las emociones que había olvidado hace mucho tiempo, las emociones de una mujer, habían revivido. Durante más de 15 años había vivido como madre, pero junto al señor Rojas me sentí tratada como una mujer. El señor Rojas era muy atento conmigo, aprendió algunas palabras en hebreo y me saludaba en hebreo de manera sencilla. También mostró interés en la gastronomía israelí, así que fuimos a un restaurante israelí. Realmente disfruté de ese respeto y comprensión mutua de nuestras culturas, pero por otro lado, también me preocupaba si realmente debería sentir estas emociones. ¿No me estaba adentrando demasiado en todo esto? Después de todo, solo estaría en México por un corto tiempo. Después de casi un mes, el señor Rojas expresó oficialmente sus sentimientos. Estábamos paseando por el lago de Chapultepec, cuando de repente tomó mi mano y dijo, «Miriam, te amo. Desde que te conocí, siento que mi vida tiene más luz. ¿Podrías empezar un nuevo capítulo conmigo?» Al escuchar esas palabras, mi corazón latió con fuerza. Compartíamos los mismos sentimientos, pero los problemas prácticos aparecieron en mi mente. Éramos de diferentes países, idiomas y culturas. ¿Cómo podríamos continuar este amor? Parecía que el señor Rojas sabía lo que estaba pensando. Dijo, «Sé que es difícil, pero si el amor es real, encontraremos la manera». Y añadió que como Lía también estaba en México, si yo vivía aquí, estaría cerca de mi familia. Lo pensé mucho, estaba segura de mis sentimientos por el señor Rojas, pero
Podría dejarlo todo y mudarme a vivir a México. Tenía mi propia casa en Israel, mis amigos y mi trabajo. Era demasiado mayor y me faltaba el valor para dejarlo todo y empezar de nuevo en un país nuevo. Pero el señor Rojas dijo que esperaría, dijo que lo pensara bien y que, fuera cual fuera mi decisión, él la respetaría. Regresé a Israel y lo pensé mucho durante varios meses. Todos los días, el señor Rojas y yo seguíamos hablando, llamándonos y enviándonos mensajes. El señor Rojas nunca me presionó, solo preguntaba cómo estaba y compartía historias diarias. Cuanto más agradecía esa atención, más me acercaba a él. También hablé con la gente de mi alrededor. Cuando se lo conté a mis amigas cercanas, sus reacciones fueron muy diferentes. Algunas me apoyaron, diciendo que era maravilloso empezar un nuevo amor a los 49 años. Otras dijeron que era demasiado arriesgado y que no debería abandonarlo todo por un hombre extranjero que no conocía bien. Y Lía, mi hija, apoyó completamente mi decisión. Lía dijo que si yo era feliz, no importaba dónde viviera, y que, como ella ya estaba casada, yo no tenía que preocuparme por ella. También dijo cosas buenas sobre el señor Rojas, que era una persona sincera y que realmente me quería. Esas palabras de Lía me dieron una gran fuerza. Después de casi 6 meses, tomé una decisión. Iría a México y comenzaría una nueva vida. Señor Rojas, aunque tarde, pensé que esta era la segunda oportunidad en mi vida. Cuando le comuniqué mi decisión al señor Rojas, se alegró muchísimo. Dijo que no sabía cuánto tiempo había esperado y prometió hacerme feliz. También dijo que me ayudaría con el proceso de inmigración a México. Empecé a arreglarlo todo en Israel. Vendí mi casa, renuncié a mi trabajo y organicé mis pertenencias. Fue una decisión inmensa, porque iba a dejar el lugar donde había vivido casi 50 años. Pero no me arrepentí. La emoción por un nuevo comienzo era aún mayor. Mis amigos también organizaron una fiesta de despedida. Todos me apoyaron. Aunque estaríamos lejos, dijeron que esperaban que viviera feliz y que de vez en cuando les enviara noticias. Eran tan amables. Cuando regresé a México, la sensación era completamente diferente. Ahora no era una turista, sino una persona que empezaba una nueva vida. El señor Rojas me recibió en el aeropuerto. Hacía varios meses que no nos veíamos, pero no nos sentimos distantes en absoluto. El señor Rojas había preparado una casa para mí. Era un apartamento pequeño pero limpio, y también había preparado todos los electrodomésticos necesarios. Realmente era muy atento. Las primeras semanas fueron difíciles. No sabía español, tenía dificultades para comprar en el supermercado y las transacciones en el banco o en las oficinas gubernamentales eran muy complicadas. Pero el señor Rojas me ayudó con todo. Me inscribió en una escuela de español y me ayudó a aprender lo esencial de la vida diaria. Nos reuníamos para que él me ayudara a adaptarme a la vida en México. Aprender español fue muy difícil. Era un idioma completamente diferente al hebreo, así que la pronunciación era muy difícil y la gramática complicada, especialmente el uso de los pronombres de respeto, era muy complicado. Tenía dificultades para saber cuándo usar cada palabra con quién, pero todos los días, el señor Rojas practicaba conmigo. No se reía cuando me equivocaba y me corregía con paciencia. También veíamos telenovelas mexicanas para aprender a hablar español de forma natural. Después de varios meses, gradualmente pude hablar, podía comunicarme de forma sencilla en la vida diaria. Estaba realmente orgullosa de eso. Y también me fui acostumbrando a la comida mexicana. Al principio era demasiado picante para mí, pero ahora incluso encuentro algunos platos muy deliciosos. El señor Rojas también me enseñó a cocinar platillos mexicanos. Así que ahora puedo hacer tacos dorados y quesadillas. También le cocino platillos israelíes al señor Rojas. Cuando le cocino platillos tradicionales de Israel como hummus y falafel, dice que están muy ricos. Después de casi un año, el señor Rojas me propuso matrimonio. Estábamos paseando por el lago de Chapultepec cuando de repente se arrodilló y me ofreció un anillo. Me quedé realmente sorprendida. Miriam, ¿quieres casarte conmigo? Prometo hacerte feliz toda la vida. Al escuchar esas palabras, lloré. No podía creer que recibiría una propuesta de matrimonio tan romántica a los 49 años. Por supuesto,
Acepté, sentí que, fuera donde fuera, sería feliz. Cuando nos preparamos para la boda, Lía también vino desde México para asistir. Vino a la boda de su madre. Lía llamaba al señor Rojas papá. Fue realmente conmovedor. El señor Rojas también cuidaba a Lía como a su propia hija. La boda fue una ceremonia íntima, a la que solo asistieron los miembros de la familia y los amigos cercanos. Vestimos trajes tradicionales tanto de Israel como de México. Fue una hermosa boda que combinó ambas culturas. Después de la boda, nos mudamos a un apartamento más grande. Era un apartamento de 2 habitaciones y muy cómodo. El señor Rojas era muy atento conmigo. Me animaba a cocinar platillos israelíes y decía que deberíamos aprender hebreo juntos. Nos esforzamos por entender nuestras culturas. Cada día que pasaba, me enamoraba más de la cultura mexicana. Las 4 estaciones en México eran maravillosas, especialmente los vibrantes árboles de jacarandá en primavera y los exuberantes paisajes verdes en verano eran hermosos. Eran paisajes que nunca había visto en Israel. El señor Rojas y yo también viajábamos a menudo por todo el país. Visitamos la bahía de Puerto Vallarta, San Miguel de Allende y Oaxaca. No sabía que México era un país tan hermoso. Cada región tenía una cultura y una gastronomía únicas. Después de adaptarme completamente a la vida en México, también empecé a trabajar. Empecé a trabajar como asesora para extranjeros en el centro comunitario que administraba el señor Rojas. Mi experiencia como trabajadora social en Israel me fue de gran ayuda, especialmente porque podía hablar hebreo y árabe. Ayudé a extranjeros de Medio Oriente. Este trabajo era realmente significativo. Basada en mi propia experiencia de adaptación en México, ayudé a otros extranjeros. También empecé a hacer voluntariado en un centro multicultural local. Era un trabajo para ayudar a mujeres inmigrantes que se casaban y venían de Israel. Les enseñaba español y les daba información sobre la vida, las dificultades que yo había experimentado. Ellas también las estaban pasando. Me alegré de poder ayudarlas de alguna manera. Después de 3 años, obtuve la nacionalidad mexicana. Fue un momento increíblemente emotivo. Ahora soy una verdadera mexicana. Participé en el examen de español y en el examen de Historia de México. Estudié mucho y los aprobé todos. Me sentí realmente conmovida en mi corazón cuando juré lealtad ante la bandera de México en la ceremonia de naturalización. Me sentí orgullosa de ser ciudadana de los Estados Unidos mexicanos. El señor Rojas también estaba muy orgulloso de eso y cambié mi nombre de Miriam Levy a Miriam Rojas. Ya tenía un nombre mexicano. Cuando recibí mi nueva identificación, me emocioné mucho al ver la frase «Ciudadana de los Estados Unidos mexicanos». Lía nos visita con frecuencia. Vive muy feliz con Ricardo. Se ha adaptado completamente a la vida en México y ahora habla español con mucha fluidez. Actualmente trabaja como profesora de inglés en México. Realmente considera al señor Rojas como su propio padre. El señor Rojas también cuida a Lía como a su propia hija. Nos hemos convertido en una familia muy armoniosa. Lía dice: «Mamá, estoy muy feliz de verte viviendo tan contenta aquí en México. Al principio, estaba preocupada, pero ahora cree que todo está muy bien. Lía pronto tendrá un bebé. Estoy muy feliz de ser abuela pronto. Ahora soy muy feliz. Estoy orgullosa de haber demostrado que se puede empezar una nueva vida a los 49 años. Quiero dar fuerza a quienes se encuentran en una situación similar a la mía. He demostrado que, incluso con la edad, se puede encontrar un nuevo amor en otro país. Por supuesto, no fue fácil. Tuve que aprender un nuevo idioma, aprender una nueva cultura, y pasé por muchas dificultades. Pero descubrí que, si tienes a alguien que realmente te ama, puedes superarlo todo. Con el señor Rojas, siento que podemos superar cualquier dificultad. Ahora, estoy actuando como un puente entre México e Israel. También participo en eventos de intercambio cultural entre ambos países y hago voluntariado como intérprete. Como conozco tanto el idioma como la cultura de ambos países, puedo ayudar. Este es realmente un trabajo significativo. También estamos planeando un viaje a Israel. El señor Rojas dijo: «Quiero ver tu tierra natal. Quiero mostrarte dónde crecí y dónde nació Lía». El señor Rojas también está muy interesado en la cultura israelí,
así que está muy emocionado por este viaje. Tengo algo que decirles. La edad es solo un número. A los 49 años, puedes volver a amar y empezar una nueva vida en un nuevo país. Se necesita valentía, no es fácil dejarlo todo y empezar de nuevo, pero si encuentras el amor verdadero, estoy segura de que una nueva vida vale la pena intentarlo. Vine a México para asistir a la boda de mi hija, pero recibí el regalo más grande de mi vida. El encuentro con el señor Rojas, mi hombre del destino. Ahora mi verdadera vida comienza. La segunda vida de una mujer de 49 años de Israel, encontrada en México, es algo por lo que estoy muy agradecida y feliz. Durante mi vida en México, lo que más me sorprendió fue la belleza de las 4 estaciones. Aunque Israel también tiene estaciones, no son tan marcadas como en México. Cuando experimenté la primera primavera, me quedé realmente asombrada. Nunca había visto tantas flores florecer tan bellas, especialmente los árboles de jacarandá que tiñen la ciudad de morado. El señor Rojas y yo paseamos bajo la lluvia ligera de primavera y fue muy romántico. El paisaje de la Ciudad de México cubierto por la lluvia y los colores de las jacarandás parecía un cuento de hadas. También experimenté el calor del verano mexicano. Realmente era muy incómodo. Israel también es caluroso, pero el calor en México es diferente debido a la alta humedad. Pero el señor Rojas me dijo que los mexicanos comen cosas como nieves y beben aguas frescas para refrescarse. Pensé que era extraño comer cosas frías con ese calor, pero cuando lo probé, realmente refrescó mi cuerpo. Cuando llegó el otoño, por primera vez vi cómo algunas hojas cambiaban de color a tonos dorados y el cielo estaba despejado. Realmente me impresionó, todo el ambiente estaba lleno de colores, y los diferentes tonos de las hojas parecían una hermosa pintura. Fuimos a lugares con paisajes hermosos, y mucha gente estaba admirando las hojas. Fue entonces cuando supe cuánto aman los mexicanos el otoño. El señor Rojas dijo que aunque las hojas doradas son hermosas, también se caen rápidamente, por lo que debemos apreciarlas. Fue una frase muy filosófica. Cuando llegó el invierno, pude disfrutar de comidas calientes y aire fresco. Fuimos a San Miguel de Allende para admirar diferentes paisajes. No sabía que la naturaleza mexicana era tan hermosa. Fue entonces cuando supe lo mucho que les gusta a los mexicanos hacer senderismo y excursiones al aire libre. Mucha gente sube a las montañas los fines de semana. Adaptarme a la cultura gastronómica de México también fue una experiencia interesante. Al principio no podía comer platillos picantes, pero ahora mi comida no estaría completa sin ellos. Me gusta especialmente el pozole. El señor Rojas me enseñó a preparar pozole, y ahora lo hago mejor que él. Y la cultura de los muchos platos en una comida en México es muy interesante. Esta fue la primera vez que vi un país con tanta variedad de platillos. En Israel, normalmente solo hay un plato principal, pero en México pueden servirse más de 10 platos. Al principio no sabía qué comer primero, así que me sorprendía mucho. El señor Rojas me explicó cada plato y me enseñó a comer. Aprendí a usar los tenedores y cuchillos, y también las tortillas, con destreza. Adaptarse a la cultura apurada de México tampoco fue fácil. Los israelíes viven de una manera más relajada. El ritmo de los mexicanos es muy rápido. Caminan rápido, hablan rápido y manejan el trabajo rápido. Al principio me costaba seguir el ritmo, pero gradualmente me acostumbré. De hecho, siento que ahora soy incluso más rápida que mis amigos en Israel. Mis amigos de Israel me bromean diciendo que ya me he vuelto completamente mexicana. La cultura de la tecnología de la información en México también es asombrosa. Prácticamente puedes hacer todo con tu smartphone. Puedes comprar boletos de tren, pedir comida y pedir taxis. Al principio fue muy difícil, pero el señor Rojas me enseñó y ahora estoy acostumbrada a usarlo. Es incluso más conveniente que en Israel. Cuando experimenté el sistema de atención médica de México, me pareció realmente avanzado. Me sorprendió que el costo en el hospital fuera muy pequeño gracias al seguro médico. En Israel, la carga financiera al ir al hospital es muy grande. En México, incluso al ir al hospital, no es tan costoso y puedo hacerme un chequeo médico general. Me hice todas las pruebas en un solo día. El personal médico también fue muy sistemático al explicar.
El sistema de transporte público de México también es asombroso. No sabía que la conexión entre el metro, el Metrobús y los autobuses era tan buena. En cualquier lugar de la Ciudad de México puedes ir en transporte público. La cultura de las compras en línea en México también me llevó un tiempo adaptarme. Es interesante que todo se pueda pedir en línea, desde alimentos hasta artículos esenciales para el hogar. Es muy conveniente que te los entreguen en casa en solo unas horas. También experimenté la cultura laboral en México. Al trabajar en el centro comunitario, aprendí que la forma de trabajar de los mexicanos es muy sistemática y eficiente. Cumplen exactamente con el horario y asignan el trabajo claramente. La cultura de entrega de comida a domicilio en México también es asombrosa. Es interesante que puedas pedir comida las 24 horas. En cualquier momento en que tengas hambre por la noche y pidas tacos o comida china, llegará en 30 minutos. Es muy conveniente. Uno de los momentos más emotivos en México fue cuando enfermé el año pasado. Tuve una fuerte gripe y tuve que ser hospitalizada. El médico fue muy amable al explicar. Me dio instrucciones detalladas sobre cómo tomar los medicamentos y también habló sobre las medidas preventivas. El señor Rojas me cuidó continuamente, así que me recuperé rápidamente. Fue entonces cuando me di cuenta de la importancia de tener una familia en México. Si hubiera estado sola, me habría sentido realmente sola y habría sido difícil. Pero gracias al señor Rojas, me sentí fuerte, y los vecinos me trajeron caldo de pollo y me compraron frutas, así que les estoy muy agradecida. Actualmente, el señor Rojas y yo estamos llevando a cabo un programa de intercambio cultural que conecta a México e Israel. Estamos planeando programas como intercambios estudiantiles o programas de experiencia cultural para jóvenes de ambos países. Como he experimentado ambos países, creo que puedo aportar buenas ideas. Espero que a través de este trabajo, la comprensión entre ambos países se profundice. Una universidad en México también me ha invitado a dar conferencias sobre la cultura israelí, así que de vez en cuando voy allí y comparto lo que sé sobre la historia, la cultura, la gastronomía y el idioma de Israel. Los estudiantes están realmente muy interesados. También hago voluntariado como intérprete. Es un trabajo de traducción para funcionarios gubernamentales israelíes o empresarios que vienen a México. Como puedo hablar hebreo, inglés y español, puedo ayudar. Cada vez que hago este trabajo, me siento orgullosa de estar actuando como un puente entre ambos países. Recientemente también participé en un proyecto en el que una empresa mexicana invirtió en Israel. Además de traducir, también di consejos sobre las diferencias culturales, ya que las culturas empresariales son diferentes y hay partes en las que ambas partes no se entienden. Este año tengo un plan especial. El señor Rojas y yo viajaremos a Israel. El señor Rojas realmente quiere ver mi tierra natal. Quiero mostrarle dónde crecí y dónde nació Lía. El señor Rojas también está muy interesado en la cultura israelí, así que está muy emocionado. Especialmente quiere ver los lugares sagrados de Jerusalén. También tengo muchas ganas de volver a ver mi tierra natal junto con el señor Rojas. Mis amigos en Israel también quieren conocer al señor Rojas. No podía imaginar que mi vida, que comenzó a los 49 años, sería tan rica. Cada día es una nueva experiencia y un nuevo aprendizaje. Mi español mejora cada vez más y comprendo más profundamente la cultura mexicana. Mi tiempo con el señor Rojas también es muy feliz. En el futuro, quiero seguir viviendo en México y actuar como un puente entre ambos países. Quiero compartir mi experiencia con más personas y darles fuerza. Quiero mostrar que, incluso con la edad, se pueden intentar cosas nuevas y que el amor verdadero trasciende todas las fronteras. Espero que mi historia brinde un poco de esperanza a quienes viven solos. Quiero que sepan que pueden encontrar un nuevo amor como yo. Cuando miro hacia atrás, a mis 5 años viviendo en México, he experimentado muchísimos cambios. Ahora estoy tan acostumbrada a la vida en México que sueño en español. Mi hija Lía tuvo su primer bebé el año pasado. Es mi primer nieto. Se llama Aarón Santiago Montes. Tiene un nombre israelí y un nombre mexicano. El nombre mexicano de mi nieto es Aarón Santiago Montes, un nombre puesto por Ricardo que tiene una pronunciación similar al nombre israelí
Y también suena muy natural en español. Cuando abracé a Aarón por primera vez, fue realmente emotivo. Espero que esta pequeña vida sea un puente entre Israel y México. Y en cuanto al señor Rojas, también está muy feliz de ser abuelo. Lo que más me ha sorprendido de vivir en México es la constante actechafe de cosas nuevas. Aunque han pasado 5 años, todavía hay mucha cultura mexicana que no conozco. En el futuro, el señor Rojas y yo también estamos planeando nuestro futuro. Dentro de unos 10 años, quiero abrir una pequeña casa de huéspedes. Quiero crear un espacio donde los turistas israelíes que vengan a México o los mexicanos interesados en la cultura israelí puedan alojarse cómodamente. Sería muy significativo si allí pudiéramos ofrecer la gastronomía de ambos países y organizar programas de experiencia cultural. De vez en cuando, mis amigos de Israel vienen a visitar México. Cada vez me convierto en su guía turística y les muestro México. Y todos regresan con una visión completamente cambiada de México. En particular, les sorprende la tecnología de la información, el sistema de atención médica y el sistema de transporte de México. Y también les impresiona mucho la amabilidad y la hospitalidad de la gente mexicana. Mi nueva vida en México, que comenzó a los 49 años, es realmente muy rica. Cada día que vivo con el señor Rojas, estoy agradecida. La familia que Lía y Ricardo han formado es muy feliz, y también me alegra ver a Aaron crecer sano. Realmente no podía imaginar que yo misma encontraría una nueva vida en México, el lugar al que vine para asistir a la boda de mi hija. Pero ahora creo que todo esto es parte del plan de Dios. Por favor, no dejen pasar las nuevas oportunidades en ningún momento. La vida siempre puede preparar regalos más hermosos y sorprendentes de lo que pensamos. Sí.